el día de hoy quiero invitarle a que juntos oremos, a que juntos busquemos el rostro de Dios y a que juntos aprendamos más acerca de la palabra del Señor. Yo te invito a que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y le demos gracias a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, mi buen Dios, por todo lo que tú has hecho en medio de nuestras vidas, Padre, por todo lo que tú, amado Señor, tienes preparado para tus hijos, Señor. Padre, gracias por la palabra que hoy vamos a recibir. Gracias, Señor, porque en ti encontramos paz, en ti encontramos tranquilidad y en ti encontramos, Señor, una expectativa de vida, amado Rey. Señor, hoy queremos dar esas voces que tú nos pides que demos. Y hoy queremos estar presentes en el momento cuando tú, Señor, extiendas tu mano de poder y bendigas a tu pueblo, amado Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Hoy le di por título a esta enseñanza, Da voces. ¿Qué es dar voces? Cuando usted y yo damos voces, pues lo que el Señor nos está pidiendo es que gritemos, es que alcemos nuestra voz y que nosotros compartamos de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos está pidiendo, que demos en medio de una generación venidera para que esas voces lleguen al corazón de aquellos que hoy requieren de esta enseñanza. Entonces vamos a estar un tiempo hablando acerca de cómo dar voces, para qué dar voces y por qué dar voces. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo número 6, y juntos podamos leer un poco la palabra del Señor y juntos podamos interiorizar lo que dice el verso 6 y 8 del libro de Isaías. Yo quiero leerla a favor de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra así: voz que decía, da voces. Y yo le respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dar voces. Amados, lo que la palabra en el libro de Isaías nos está pidiendo es que usted y yo gritemos, que usted y yo hablemos lo que nuestro Señor ha traído como revelación a nuestras vidas. Hoy quiero hablar un poco acerca de este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje compara a los hombres con la hierba del campo, compara a los hombres con las flores del campo, porque este pasaje en Isaías, el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, compara al hombre con la hierba que hoy es y mañana no es. Y cuando yo entiendo este pasaje, cuando yo veo este pasaje, yo pienso en algo bien doloso para nuestra vida, bien preocupante para muchos de nosotros, y es que nosotros no somos eternos, que un día llegará el día de nuestra muerte, que la palabra nos dice que hay un día para nacer y hay un día para morir, a lo cual usted y yo no estamos preparados. En la muerte usted y yo no estamos preparados. Y muchos de nosotros como cristianos que le tememos a la muerte o que le temen a la muerte, lo hacemos porque todavía no estamos ciertamente comprometidos con la vida eterna y con la presencia de Dios en medio de nosotros. Ciertamente no nos hemos comprometido con una vida eterna y aún no tenemos seguramente la creencia de que hay una vida después de este trasegar por la tierra. ¿Por qué esto, mis amados? Porque el profeta nos está diciendo, da voces. Qué bueno lo que el profeta nos está diciendo en el verso número 6, porque nos dice, voz que decía, da voces. Da voces. Háblale a la generación venidera, háblale a los que están a tu alrededor, habla con todos y cada una de las personas con las que tú te puedas encontrar y diles
lo maravilloso que ha sido el Señor para contigo y dile lo maravilloso que ha sido nuestro Dios para con nosotros. Da voces. Y algo interesante, mis amados, cómo nosotros podemos comparar nuestra vida infinita con nuestra vida finita, con una vida infinita como la de nuestro Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque muchas veces nosotros no tenemos esos pensamientos, ese pensamiento que nos está diciendo, prepárate porque vendrá un día en el cual tendremos que comparecer delante de nuestro Dios. Por eso es que el hombre peca, por eso es que el hombre atesora, por eso es que el hombre ama el dinero, aun cuando la Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, pero aún el hombre sigue atesorando, el hombre sigue buscando el bien común, el hombre nunca se ha percatado de dar esas voces, de hablar de que hay un Dios en los cielos, de hablar de que hay una presencia magnífica de nuestro Dios en medio de nuestras vidas, que está esperando la transformación del pueblo, la transformación de una generación en su presencia. Entonces, amados, cuando la Biblia nos compara, yo leía este pasaje y me maravillaba porque me decía, voz que decía, da voces, y yo respondí, dice el profeta allí, ¿qué tengo que decir a voces? En pocas palabras, el profeta Isaías estaba hablando con nuestro Hacedor, diciéndole, ¿y yo qué tengo que decir a voces? ¿Yo qué tengo que gritarle a la generación venidera? Y mira la respuesta que el profeta recibe de parte de nuestro Dios. Mira, dice, ¿qué tengo que decir a voces? Y la respuesta es que toda la carne es hierba, que todo hombre es como la hierba, que hoy es y mañana no es. Seguramente en su familia, quizás en sus seres amados, tal vez en algún allegado o seguramente en un vecino o un familiar, se ha perdido la vida de alguien que aman o que amamos. Y ese dolor es un dolor incalculable. Esa tristeza es una tristeza abrazadora que duele hasta los huesos, el perder un ser querido. Pero aún debe haber en nosotros una tristeza más profunda, una condición más dolorosa, aún debe haber en nosotros una situación más triste, y es saber que seguramente muchas de esas personas partieron a una condenación eterna. Es saber que seguramente muchas de esas personas partieron a una condenación porque nunca encontraron quien les hablase de la maravillosa presencia de Dios en nosotros, de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, o quizás les hablaron, pero nunca quisieron escuchar que la vida eterna es una realidad. Por eso, mis amados, nuestro Dios hoy nos dice, da voces. En pocas palabras, usted y yo podemos traducir eso como, grítale a tu generación que la vida eterna es una realidad. ¿Y sabes por qué, mis amados? Porque este verso, el verso número 6 del capítulo 40 del libro de Isaías, se explica por el carácter de la humanidad. El hombre hoy tiene un carácter muy distinto al carácter del reino. ¿Cuál es el carácter del reino de Dios? El carácter del reino de Dios es aquellas personas que hacen o hacemos lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. El día de ayer hablábamos un poco acerca de esto, de cómo nosotros tenemos que tener un carácter formado en nuestro Dios, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que nuestras decisiones sean basadas en el manual de vida que es la palabra, y por eso hoy nosotros tenemos que cumplir aquel mandamiento que está en los evangelios donde dice, por tanto, id y hacer discípulos. Cuando me está diciendo la palabra id y hacer discípulos, lo que me está diciendo es, donde vayas, al lugar que vayas, donde te encuentres, con quien te encuentres, estés haciendo lo que estés haciendo, da voces y di que el reino de los cielos es una realidad. Recordaba el ministerio de Juan el Bautista. Seguramente muchos de nosotros no le hemos prestado atención al maravilloso ministerio de Juan el Bautista, porque el ministerio de Juan el Bautista fue la apertura para que el reino de los cielos viniese a la humanidad. Y el mensaje el cual
Juan el Bautista daba a voces era: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, amados, este verso explica el carácter de una humanidad que por sí tiene un carácter caído, que nos duele la muerte, pero no nos duele la condenación eterna, que nos duele el pecado, pero no hacemos nada para cambiar ese pecado, que no pensamos para herir a una persona con nuestras palabras o con nuestros actos, que generalmente dañamos o perjudicamos a las personas que más amamos, a los que están a nuestro alrededor, y aquellas personas que dañamos decimos amarlas, pero no hemos entendido que si las amamos realmente las llevaríamos a conocer al Dios de los cielos. Entonces, amados, hay que explicar un poco este verso, porque este verso dice: di a voces, grita a voces que el hombre es como la hierba, que hoy es y mañana no es. Hoy podríamos ver que nuestros padres seguramente ya andan en una edad avanzada. Hoy podríamos entender que nuestros padres quizás ya hoy no tienen la misma fuerza que tenían hace unos años atrás, que seguramente usted y yo no tenemos la misma fuerza que teníamos hace unos años, porque hoy nuestros desplazamientos son lentos, nuestra forma de hablar se ha ido acortando, nuestra destreza para reaccionar no es la misma. ¿Y saben por qué? Porque toda carne es como la hierba. Toda carne es como la hierba y es una condición natural de la humanidad. Todo ser humano nace y todo ser humano muere. El hálito de Dios un día desaparecerá de la vida de aquellos que amamos, pero estamos preparados para ver que estas personas partan, porque deberíamos estar preparados, verlas partir con nuestro Dios. Lo que nunca deberíamos estar preparados era verlos partir sin Dios en sus vidas. Por eso tu carácter, al ser moldeado por las circunstancias de dar voces, de gritar la palabra del Señor, tiene que ser moldeado para poder hablar de que hay un reino de Dios incorruptible, que lo heredarán aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Hoy está aquí y mañana ya se habrá aquí. Hoy me di cuenta de la muerte del padre de uno de mis amigos, de mis hermanos. No sabía que había muerto el padre de este caballero, de este amigo mío, y realmente pensaba en lo más profundo de mi interior cómo nosotros no estar apercibidos de que la muerte es una realidad. Hoy están y mañana no están. Siempre he enseñado algo, iglesia, y es que lo único que usted y yo tenemos seguro es este instante en el cual estamos viviendo. Mañana no sabemos si estaremos o no estamos. Por eso hemos invitado siempre a que no dejes nada para mañana, a que no digas mañana lo hago, porque no sabemos si mañana lo puedes hacer o con las personas que lo vas a hacer, lo vas a poder hacer. ¿Por qué, amados? Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Pero pregunta, ¿estamos preparados a entender que el hombre es como la hierba? Este verso 6 nos dice: di a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Cuál es la gloria que el hombre busca? El hombre busca reinos, el hombre busca dinero, el hombre busca riquezas, el hombre busca cosas materiales que se quedarán acá y tienen gloria en lo que hacen, tienen gloria en sus posiciones o en sus carreras. Y amén, no es malo tener gloria en sus trabajos, mucho menos tener gloria en sus estudios, ni mucho menos es malo tener gloria en lo que se desempeñan. Pero como siempre he enseñado, iglesia, el peor error del hombre es triunfar donde Dios no está. ¿De qué me sirve a mí tener un título de abogado, de médico, de contador? ¿De qué me sirve tener un título de ingeniero si yo no tengo a Dios en mi corazón? ¿De qué me sirve un título universitario si el día que perezca mi vida, con título y todo, me voy a ir al infierno? Esa es la pregunta que yo me hago cuando leo este pasaje de Isaías y pienso por un instante: hoy estoy aquí, mañana no sé. Seguramente muchas de las personas que están
viendo esta conferencia, habrán perdido a uno de sus padres o sus dos padres, quizás su madre, y qué dolor tan fuerte saber que se perdió su madre o tal vez un hijo, pero no es un dolor aún mayor saber que seguramente se perdió su vida, pero también se perdió su eternidad. Hoy no tenemos esa persona a nuestro lado, pero no sabemos si está en la presencia de Dios y sus actos no eran los mejores actos para heredar una corona incorruptible. Por eso el mensaje de este capítulo 40 del libro de Isaías es: da voces. Y por eso titulé esta enseñanza: da voces. Usted y yo necesitamos hablarle a las personas que hoy son y mañana no son, que pasan como las plantas bajo el soplo del viento, que el reino de los cielos se ha acercado, que nos tenemos que arrepentir de nuestros malos caminos. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados como heraldos a predicar la palabra de nuestro Dios. Quizás tú dices allí donde tú estás: es que yo no soy pastor, no quiero ser pastor, no me interesa ser pastor, pero sí tienes que dar voces de que el reino de los cielos se ha acercado. Porque si no, inevitablemente tu propia familia perecerá en una condenación eterna, porque tú y yo nos hemos negado a dar voces del reino de los cielos, a dar voces de la armonía del caminar con Cristo y a dar voces de la transformación que el Espíritu de Dios hace sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestras propias vidas. Hermanos, muchas veces he enseñado esto y quiero volvérselos a enseñar hoy. El testimonio no es una forma de enseñar. El testimonio es la única forma de enseñar. Con tu testimonio estás dando voces por donde tú caminas. Tu testimonio grita de que hay un reino de los cielos. Tu testimonio habla de una manera sobrenatural de lo que es tu relación con nuestro Señor. Por eso, todo hombre tiene que ser mensajero de Dios. Toda mujer tiene que ser mensajera de Dios. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo lo que respira tiene que ser un Dios. Con nuestros pasos, nuestro caminar, nuestras acciones, tienen que salir voces que dicen que el reino de los cielos se ha acercado, que la vida eterna es una realidad, que la vida eterna está en medio de nosotros y es a través de Jesucristo. Entonces, como mensajeros de Dios, podemos quedar perplejos sabiendo que conociendo la verdad que es Cristo Jesús, no la enseñamos. Allí cuando leíamos la segunda carta de Juan, durante esta semana que tuvimos tiempo de compartir sobre la segunda carta de Juan, donde nos decía Juan que nos amaba en la verdad y esa verdad era Jesucristo, podremos entender algo, amados, que si yo conozco la verdad que es Jesucristo, yo no puedo quedarme con la verdad. Yo no puedo dormir tranquilo sabiendo que yo conozco la verdad, pero que muchas personas que amo, que están a mi alrededor, viven una falacia de vida, viven una mentira en sus vidas porque creen conocer a Dios, pero no lo conocen. Creen ser cristianos, pero no tienen a Cristo. Creen que oran, pero la verdad tienen vanas repeticiones. Creen que buscan a un Dios porque en su billetera hay una medalla, o en su billetera hay una imagen, o en el cuadro de la sala hay una imagen, o en la cabecera de la cama hay un crucifijo. Por el mero hecho de nosotros tener esas imágenes, no estamos buscando de Dios, porque Dios no busca una religión. Dios busca una relación y por eso tú y yo tenemos que dar voces. Y hoy quiero hacerte una pregunta, amado y amada. ¿Qué mensaje puedes presentar que fuera el mensaje apropiado para esta ciudad que está en crisis? Esta ciudad que sufre, esta ciudad que está exterminada por causa de su pecado. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Será que si tú y yo nos vamos en contravía de lo que está pasando en medio de nosotros, estaremos dando un mensaje de reino? ¿Será que si tú y yo pensamos diferente, estaremos dando un mensaje de reino? ¿Será que una jovencita que aún guarda su virginidad para el matrimonio estará dando un mensaje de
reino, un mensaje de transformación, un mensaje de cambio, de arrepentimiento? ¿Será que si un joven no consume drogas, está dando un mensaje? Sí, amados, esa es la única forma que nosotros tenemos que enseñarle a una generación en declive, a una generación exterminada, a una generación tendida al pecado, que hay un Dios en los cielos, y lo hacemos a través de dar voces de nuestro testimonio, de gritar que nuestros hogares son diferentes. ¿Y sabe por qué somos diferentes? Porque la presencia de Dios habita en nosotros. Porque la presencia de Dios está en medio de nuestras vidas. He tenido la oportunidad, iglesia, de celebrar homilías o de celebrar tiempos fúnebres o momentos en los cuales en un velorio me toca compartir la palabra de Dios. Y generalmente hablo con los hermanos de la iglesia, hermanos conocidos que sé que son creyentes o que la palabra está en ellos, y la pregunta que siempre les hago es: ¿partió con el Señor? Y cuando veo el féretro fúnebre allí en aquella sala, esperando el momento de ser exhumado, de ser enterrado, siempre hago una pregunta a la persona que sé que es creyente: ¿partió con Dios? Porque, hermanos, la muerte es una realidad, pero mi peor error es permitir que los que amo mueran sin Cristo, mueran sin hablarles de que hay un Dios en los cielos, mueran sin llevarles a conocer una vida diferente. Da voces, porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Les pregunto entonces, ¿qué mensaje tenemos para darle a esta ciudad, a este departamento, a este país? ¿Qué mensaje tenemos usted y yo para darle al mundo entero de que nuestro Dios es una realidad? Si vemos noticias en el mundo entero, aún existe la esclavitud, aún existe el racismo, aún existen hombres y mujeres que luchan por los derechos de igualdad, pero nunca luchan por los derechos de tener a un Dios vivo en medio de nosotros. Se está hablando, hermanos, y está llegando la noticia de abrirse en las iglesias, pero hay más detractores que apologistas de que se abran las iglesias. ¿Y por qué hay más detractores? Porque creen que Dios no tiene valor. Porque muchos de esos detractores dicen que ir a una iglesia, ¿para qué? Que Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Y es cierto, amados, Dios está en nuestro corazón, pero usted y yo no damos voces, usted y yo no predicamos la palabra, usted y yo guardamos ese Dios en un cajón para que nadie se dé cuenta que nuestro Dios habita en medio de nosotros. Y ese es el dolor que seguramente muchos hoy tenemos, que la palabra nos está diciendo: el hombre es tan finito que no ha podido entender lo infinito. Somos tan finitos que no hemos podido entender lo infinito. No hemos podido entender que la muerte es una realidad, pero la vida eterna también lo es. Entonces, mis amados, esta voz de la cual nos está hablando el verso número 6, da voces, y de este viento del cual nos está hablando el verso número 6, porque mira lo que dice ahí: y toda su gloria como flor del campo va a ser llevada por el viento. Mira lo que dice el verso 7: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ciertamente como hierba es la ciudad. Somos usted y yo, porque el soplo de Jehová viene sobre nosotros y nosotros no vamos a resistir. Hermanos, hay un adagio que se dice, y muchos de nosotros conocemos, que hay que tenerle miedo a la ira de Dios, pero la verdad, Dios es misericordia. Pero nunca se dice que hay que tenerle miedo a una eternidad en el infierno. A eso es a lo que hay que tenerle miedo. La ira de Dios es algo que va a venir contra aquellos que nunca quisieron recibir a nuestro Salvador. Porque llegará el día en que pasarán cosas que dice la palabra del Señor, que atormentarán, pero
esa ira va a venir sobre aquellos que nunca quisieron recibir a nuestro Señor como Salvador. Entonces, esa voz y ese viento simbolizan el juicio divino, simbolizan el juicio que va a venir sobre aquellos que nunca quisieron recibir al Señor y sobre aquellos que nunca quisieron predicar que la vida en Cristo Jesús es una realidad. Ese viento que se llevará esa flor del campo, que se llevará esa hierba seca, es lo mismo que saber que hay un destino para aquel que nunca quiso recibir nuestro Salvador. Es un juicio divino sobre el hombre, aleluya. Es un juicio que viene sobre la humanidad, es un juicio que quiere cambiar vidas, es un juicio que quiere que nosotros entendamos que hay una oportunidad, y esa oportunidad es hoy de ir y hablar del Dios vivo, de ir y hablar de las misericordias de nuestro Dios, de llevar a aquellas personas que no conocen a nuestro Salvador, que le conozcan, de ir y llevar a aquellas personas que amamos a decirles hay un Dios en los cielos. Y sabe algo, iglesia, cuando muere alguien de nuestra familia, y seguramente puede ser en un accidente, puede ser por algo, por esto, generalmente culpamos a Dios. Y decimos, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué murió esta persona? ¿Por qué pasó esto en nuestra vida? Pero la verdad es que nuestro Dios nos dio miles de oportunidades. Realmente nos dio 365 oportunidades cada año de la presencia de Dios en nosotros y de la oportunidad de caminar con nuestro Dios cada día de su vida. Entonces, este juicio divino es sobre los hombres que se rehúsan a entender el mensaje del Señor. Hombres que nos rehusamos a caminar con Cristo, o se rehúsan a caminar con Cristo. Y que los hay, iglesia, en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tu compañero de trabajo, alrededor de donde te tienes, en el señor de enseguida o el vecino, en cualquiera de las instancias donde usted y yo estamos, hay personas que dicen que Dios, ¿cuál Dios? ¿A dónde está Dios? Yo no lo veo. Es que el no verlo no quiere decir que no vaya a venir y el día de la muerte vaya a buscar, como dice Apocalipsis 20, en el libro de la vida, y aquel que no sea hallado en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, dice la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios es la base y la garantía de toda la esperanza que tú y yo tenemos como creyentes. Es la palabra la que nos enseña que hay una eternidad en Cristo Jesús, que nuestro Dios se ha ido a preparar moradas para que tú y yo habitemos en ellas. Y eso es lo que nosotros tenemos que gritar a voces, es lo que nosotros hablar con todo aquel que conozcamos, que hay una morada en los cielos para aquellos que aman a nuestro Salvador, para aquellos que han decidido, han determinado caminar con nuestro Dios. Esa es la palabra de Dios, la base y la garantía de la esperanza de los creyentes, que lo que dice la palabra de nuestro Señor es una realidad. Y por eso, iglesia, tenemos que dar voces sobre ella. Podemos instar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que leerla en voz alta alrededor de nuestros hijos. Tenemos que enseñarla a nuestros hijos. Aún el mandato para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, era que lo llevaran en medio de sus ojos y lo llevaran en su cuerpo. Palabras que ellos llevaban, mensajes, pequeños mensajes que ellos llevaban en unas circunstancias que llamaban filanteras, en donde guardaban mensajes de nuestro Salvador. Y hoy la filanteria donde tú y yo tenemos esos mensajes es en nuestro corazón y en nuestra mente, y en la pequeña oportunidad que alguien me da, lanzarle, soltarle esa palabra de transformación, esa palabra de vida, esa palabra que cambia corazones, esa palabra que garantiza
que nuestra vida está escondida en el aliento de nuestro Salvador. Hermanos, yo los invito a que nuestro saludo sea un saludo bíblico, un saludo de creyentes. Y cuando me encuentres en la calle me puedas saludar, me puedas dar la mano y me digas, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Aún caminas con el Señor? ¿Aún el Señor es tu Salvador? ¿Ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador en tu vida? Qué bueno que a mí me saludaran de esa manera, saludar a alguien en la calle y no me dijeran, hermano, ¿cómo está? Sino que me dijeran, tu corazón está preparado para irse con el Señor a los cielos. Qué buen saludo sería ese. Y yo estaría dando voces de salvación, voces de reino, voces de transformación a todo aquel que se acerca a mi vida. Hoy se nos ordena a través del pasaje de Isaías 40, da voces. Y esta fue lo que me llevó a tomar la decisión de colocarle a este mensaje, da voces. Da voces. Hoy se nos ordena. Mira lo que dice el verso 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Y mira lo que dice el verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Hermanos, las cosas pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Hoy necesitamos hombres aguerridos, mujeres valientes, decididos y decididas que emprendan un camino sin regreso de predicar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios a través del testimonio, de predicar la palabra de Dios a toda persona que nos encontremos, de hablarle de que hay un Dios en los cielos, a todos aquellos que veamos perdidos en las esquinas consumiendo droga, aquellas niñas que tienen una vida, su labor es una labor sexual, aquellos jóvenes que están perdiendo los días, las horas, los minutos, los segundos tras un televisor, tras un computador, tras un celular y decirles, hay un Dios en los cielos que te está viendo y que conoce todos tus necesidades. Aún la palabra en Eclesiastés le dice al joven, joven, deleítate en tu juventud y tome placer tu corazón en todo lo que tú hagas. Pero no se te olvide que todo lo que hagas lo está viendo el Señor y por ello todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Por eso, iglesia, qué bueno que pudiésemos invitar a aquellos que están a nuestro alrededor a que conozcan de un Dios maravilloso. La paz que sobreviene de nuestro Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso necesitamos predicar a Cristo, para que la humanidad tenga paz, para que la humanidad viva en gracia, para que la humanidad viva en la misericordia de nuestro Señor, para que en nuestros corazones haya paz. Encontremos tranquilidad, encontremos gozo al saber que nuestro Dios es nuestro Salvador. Hay algo bien interesante que usted y yo tenemos que aprender algo y fue una enseñanza que me dejó alguien que amo mucho. Cuando empezó esta pandemia, cuando empezó esta enfermedad, se le dijo a esta persona que estuviese guardada, que no saliese mucho a la calle, que mirara el peligro de esta enfermedad. Y esta persona me respondió diciéndome, yo sé que hay una enfermedad, pero también sé que hay un Dios en los cielos. Y si la decisión de Él es que yo parta con Dios, pues estoy preparada para irme con el Señor. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros no tenemos que tenerle temor a la muerte. Tenemos que tenerle temor a la muerte sin Cristo Jesús. Entonces, hoy se nos ordena a aquellos que están transitorios en tu vida y que son permanentes, que busquen el reino de Dios a través de su palabra. Aquellos que profanan la palabra de Dios no pueden perdurar para siempre, porque la muerte es una realidad, porque la muerte está en medio de nosotros.
Hoy yo le invito a usted, hoy le invito a que tome la decisión de caminar sin el pecado en su vida y con Dios en medio de ella. Que usted tome la decisión de caminar con Cristo Jesús en medio de tu vida, en medio de tus decisiones, y que por amor a nuestro Señor empecemos a dar voces día a día, voces que transformarán vidas alrededor de nosotros. Dios siempre su espíritu. Dios enviará siempre espíritu a fin de que los hombres impíos puedan ser transformados y renovados. ¿Qué quiere decirnos esto, iglesia? Que nuestro Dios siempre va a esperar que aquellos impíos sean renovados, que aquellos que andan en el pecado sean transformados. Pero hoy, más que nunca, tú y yo tenemos que estar preparados para enseñar la palabra de nuestro Salvador. Hoy, más que nunca, tú y yo tenemos que estar preparados para poder hablar de que hay un Dios en los cielos, de que hay un Dios maravilloso y que hay un Dios digno de toda honra, de toda gloria y de todo poder en medio de nosotros. Amados, termino con esto, hablándoles acerca de nuestro Creador y diciéndole: no se resista a hablar de Dios, porque Dios es la garantía que tú y yo tenemos de la vida eterna. Y si nos resistimos, pereceremos como esa flor del campo, junto a aquellos que no quisieron recibir la palabra de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, yo te doy gracias, porque hay hombres y mujeres que quieren predicar tus palabras. Hoy tú nos dices, da voces. Hoy queremos, Señor, dar voces, Señor. Hoy queremos salir, amado Dios, a hablar de que hay un Dios en los cielos. Estamos cansados de hablar de muerte, estamos cansados de hablar de enfermedad, estamos cansados de hablar de pandemia, estamos cansados, Dios, de hablar de enfermos y de situaciones que ha traído esta pandemia, Señor. Hoy estoy instando, Señor, a tu pueblo, Dios, a través de tu palabra, del mensaje de la cruz, a que salgamos a hablar de que aunque hay una pandemia, también hay un Dios en los cielos que quiere perdonar nuestras vidas, transformar nuestros pasos y caminar con nosotros, Señor. Hoy damos voces, Dios, voces de júbilo, voces de regocijo, que queremos que aquellos que no conocen a nuestro Dios le conozcan a través de lo que hoy vamos a hablar, Señor.